va a ocurrir. Ahora mismo pensábamos que Trump se iba a enfocar directamente con China por su primer mandato porque fue muy duro con la guerra comercial. Lo que yo creo que pasó es que Xi Jinping pensó que él tenía mucha fuerza, tenía más fuerza de la que realmente China tiene. Es un placer darles la bienvenida a Fundación Berta Jagosa, que, bueno, pues pasadas ya las vacaciones de este periodo que hemos tenido cerrado el salón de actos, ya que hemos hecho una reforma integral, como podéis apreciar, que habitualmente asistís a las conferencias. Esperamos que estéis a gusto y que podamos disfrutar pues, mucho más de todas las conferencias. Bueno, pues empezamos esta temporada de otoño con un ciclo a lo grande, como todo que organiza Alfredo Serreta, director de la Universidad Internacional de Medio Ambiente. Hoy presentamos a Pablo Manuel Díez, cordobés, que nos va a presentar un tema apasionante por todo, apasionante por la actualidad, apasionante por el futuro futuro que es presente. Estamos rodeados de productos chinos y China es la gran revelación bueno, él nos lo va a contar mucho mejor que yo de lo que podemos vivir. Quería presentar y quería hacer incidencia en una cosa. Él no habla de oídas. Él ha vivido casi 18 años en Pekín. Se ha movido por todo el sudeste asiático, era el corresponsal de ABC allí y ahora ha vuelto a España y es el director del área internacional de ABC. Y luego, bueno, también nos ha traído un libro, su primera novela, luego te pediré que al final por lo menos nos la comentes, y que ha traído unos cuantos ejemplares, no demasiados, y que si alguno está interesado, pues él firmará y podrán adquirir a la salida del evento. Hoy quiero contarles cómo es la China a la que yo llegué en enero de 2005 y cómo es la China que yo dejé hace ahora un año. Porque después de casi 2 décadas en las que he sido testigo de todos los cambios que ha vivido este país y he sido testigo en primera línea, algunos cambios han sido a mejor por el desarrollo económico, que eso es innegable, pero hay otros que han sido a peor por el autoritarismo del presidente Xi Jinping. Pues después de estas casi 2 décadas, hace ahora mismo un año, el 20 de septiembre del año pasado, es cuando yo terminé oficialmente mi etapa como corresponsal de ABC en Pekín. Y ese es un momento que, por supuesto, nunca olvidaré, como tampoco olvidaré mi llegada a China en enero del año 2005, justo el día después de Reyes. Pero vamos a empezar por el final. Les voy a hablar de aquel viernes 20 de septiembre, cuando mi esposa Helen y yo estábamos en Pekín, habíamos viajado para entregar yo mi tarjeta de prensa, y aquel viernes amaneció gris y lluvioso por los coletazos del tifón Bebinca que estaba azotando Shanghái en ese momento. Era el más potente de las 7 últimas décadas. Y cuando nos despertamos aquel día, tras varias jornadas de calor bastante húmedo y bochornoso, este tifón, los coletazos del tifón, pues nos habían dado una jornada que era realmente otoñal y fresca, lluviosa, bastante melancólica, que acompañaba perfectamente a lo que yo tenía que hacer esa mañana. Porque esa mañana, después de casi 2 décadas en China, ese viernes es cuando en mi tarjeta de prensa expiraba el tiempo que yo podía permanecer en China y, por lo tanto, tenía que entregarla en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya llevaba un par de años como corresponsal volante de ABC y mis estancias en China se habían acortado. Solía ir cada año, varias veces, pero lo cierto es que desde hacía un par de años ya no estaba viviendo totalmente o todo el año en China y estaba intercalando estos viajes a China y Asia con otros lugares como Oriente Próximo, que he estado hablando antes también con Alfredo, porque precisamente la semana pasada, pues el mes pasado estuve en Israel también haciendo cobertura sobre la guerra en Gaza y ese segundo aniversario de los atentados salvajes de Hamas del 7 de octubre. Yo me estaba alojando en ese momento en un hotel que está debajo del Diario del Pueblo. El Diario del Pueblo es el periódico altavoz del Partido Comunista en China. El Diario del Pueblo se ubica en una sede, en un rascacielos gigantesco. Yo creo que no habrá ningún periódico en el mundo que pueda tener
este edificio. Es un edificio con una forma fálica que, de hecho, pues, ha provocado bastantes bromas en China, pero más allá de la guasa que hay en China con este edificio, es que es el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad porque todo lo que publica el Diario del Pueblo es lo que el Partido Comunista quiere que el pueblo chino crea. Nuestro hotel estaba justo debajo de este lugar, que estaba también además muy cerca de mi antigua casa, y yo tenía que ir hasta el Ministerio de Exteriores. Eran unos 3 kilómetros a pie a lo largo de una calle principal que se llama la calle de Chaoyang. Este es el recorrido que yo he hecho innumerables veces durante los años que he pasado en Pekín. Mi edificio en ese momento, que se llama algo así como Atardecer 100, Sunshine 100 o Yanquan Ibai, era uno de los más altos de esa calle porque tenía 38 plantas. 38 menos las que acaban en 4, porque los chinos, es uno de los pueblos más supersticiosos del mundo, en los edificios realmente buenos no suelen poner una planta cuarta, ni decimocuarta, ni 24ª, ni 34ª. No ponen ninguna planta que acabe en 4 porque es el número de la mala suerte, porque se pronuncia en chino de forma parecida a la palabra muerte. Este edificio de unas 38 plantas, menos las que acaban en 4, hoy se ha quedado pequeño a la sombra de la jungla de rascacielos que han crecido en estos 20 años. Para mí, mi calle es el mejor ejemplo de cómo ha cambiado China en estos 20 años. Y yo he tenido la suerte de poder verlo desde que me mudé allí en el año 2006, porque el primer año estuve en otro sitio más pequeñito y más barato cuando llegué. También tengo que decirle que Pekín es una ciudad que nunca duerme, o por lo menos nunca dormía. Yo tampoco dormía mucho en esa época, cuando era joven, y tenía la oportunidad de vivir esta efervescencia que se notaba en la ciudad, estas ganas de abrirse al mundo, de divertirse. Y yo recuerdo cuando volvía a casa de fiesta, algo parecido al estado en el que yo volvía. Vamos a ver si podemos ver las fotos. Yo recuerdo, pues, en esta revolución social, efervescencia, revolución sexual también que había, pues cuando volvía a casa, después de salir con mis amigos en las discotecas que había en Pekín, que estaban abiertas hasta el amanecer, y cómo todos estos trabajadores se cambiaban de turnos a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Era un río incesante de hormigas humanas, todos con sus cascos que van a trabajar, unos que salen, otros que entran, y alrededor tenemos también a todos los puestecitos de comida que están preparando el desayuno para que vayan a trabajar. También hay gente, los chinos pues ya sabemos que tienen un gran espíritu comercial, que aprovechan eso para montar allí sus tiendas de ropa para trabajar, de cascos, hasta de zapatillas. Y era un contraste realmente impresionante en este Pekín, que en ese momento estaba todavía sumergido bajo una nube de contaminación. Volver a casa, después de ver la efervescencia, la locura de la noche pequinesa, en un ambiente que podría ser algo así, una ciudad que era luminosa por los rascacielos, pero que luego, cuando descendía la capa de contaminación a unos niveles que superaban todos los límites que había, recuerdo que teníamos unos contadores que llegaban hasta 1000, pues había bastantes días, sobre todo en los años, esto es del año 2013, como se puede ver ahí, 30 de enero de 2013, a las 2 de la tarde, en esos momentos pues había unos niveles que superaban esos 1000. Son las partículas PM 2,5, que son unas partículas muy pequeñas que se cuelan en los pulmones y, bueno, pueden provocar cáncer y otras enfermedades respiratorias. Pues era realmente sorprendente ver esa ciudad luminosa, alegre, efervescente, en ebullición, bajo este escenario de esta capa de contaminación que volvía a la ciudad en blanco y negro porque se comía los colores, y toda este hormiguero humano trabajando de forma incesante para construir todos estos rascacielos. Efectivamente, como les decía, cuando yo llegué a Pekín en enero de 2005, China en ese momento había reemplazado a Italia como la 6ª economía mundial, y ese año superaría de un plumazo a Francia y al Reino Unido para convertirse en la 4ª. Luego, en el año 2007, rebasó a Alemania y a Japón en 2010.
Hoy es la segunda potencia del planeta y, como ustedes bien saben, pues está amenazando la hegemonía global de Estados Unidos. Pero en ese momento, cuando yo llegué, faltaban todavía 3 años para los Juegos Olímpicos de Pekín y aquella China que hoy está desafiando el liderazgo de Estados Unidos de forma muy abierta, era una China que todavía estaba abierta al mundo y a la globalización. Yo creo que hoy China está liderando una nueva guerra fría contra Estados Unidos y contra Occidente, junto a la Rusia de Putin, a quien Xi Jinping dijo en marzo de 2023, al término de su viaje de Estado a Moscú, le dijo, palabras textuales, estamos viendo cambios que no se han visto en 100 años y los estamos haciendo juntos. El mes pasado, ustedes recordarán que hubo un gran desfile militar en Pekín que era para conmemorar la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un desfile que Xi Jinping se inventó porque los desfiles son un alarde militar, un alarde de fuerza de China, que China suele hacer en cada 10º aniversario de su fundación. Se fundó en el año 49 la República Popular China, pues por lo tanto cada 10 años hay un desfile. A cada presidente le toca presidir un desfile, pero Xi Jinping, que quería hacer más que los demás, se inventó este desfile en el año 2015, la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El desfile, el eslogan del desfile es la victoria de la lucha antifascista por la invasión de Japón. Pero yo creo que aquí China se olvida de que no fue China ni fue Rusia los que derrotaron a Japón, fueron las bombas atómicas de Estados Unidos. Y Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas porque la otra opción que tenía Estados Unidos era invadir Japón y todas las masacres que estaba habiendo en otras islas, por ejemplo, en la isla de Okinawa, que yo también he visitado, y he conocido también a personas, a historiadores que comentaban la barbaridad tan horrible que ocurrió allí, es lo que pensaban que podía ocurrir en Japón. Por lo tanto, China se acopia de esa derrota de Japón, que no la consiguió China, pero en ese primer desfile que lo hizo Xi Jinping en el año 2015, al que yo asistí, este año ha vuelto a repetirlo. Con la diferencia que este año, a quien tenía a su alrededor, a su izquierda y a su derecha, pues uno de sus mejores amigos es Putin, el invasor de Ucrania, y luego a su lado estaba otro dictador que es todavía más siniestro, Kim Jong-un, el caudillo de Corea del Norte, que sigue manteniendo a su pueblo como en los tiempos de la Guerra Fría. También les puedo decir, y si quieren luego pues podemos comentar, yo he estado 3 veces en Corea del Norte, también he visto lo que es ese país. He ido la primera vez en el año 2007 y la última que fui fue en el 2014. Y dentro de que era un régimen muy movilista, pues había visto cambios y los cambios que había visto era porque el dinero estaba entrando y se podía hacer algo de negocio. Pero luego se volvió a cerrar por la política del COVID, que fue también lo que pasó en China, y ya hemos visto también que Kim Jong-un pues, ha enviado a soldados norcoreanos a luchar contra Ucrania en la invasión. Bueno, pues esta imagen de Xi Jinping junto con Putin y con Kim Jong-un, con el dictador también de Bielorrusia, es una imagen muy distinta a la que China daba hace 2 décadas, cuando estaba tan de moda que en ese momento 2 aerolíneas españolas pusieron en marcha los primeros vuelos directos entre Madrid y Pekín, que por cierto duraron bastante poco. Y duraron bastante poco, y esto es muy significativo de cómo se puede hacer negocios en China o los errores que hay que evitar a la hora de hacer negocios en China, es porque esos vuelos iban llenos de turistas españoles que iban a esa China que estaba de moda, que era barata en ese momento, y abarrotaban el mercado de la seda y el mercado de las perlas. No sé si ustedes han ido a China y han tenido oportunidad de ir a comprar alguno de estos bolsos falsos, pero algunos de muy buena calidad, o relojes también de muy buena calidad. Estaban abarrotados, tanto que los vendedores chinos sabían distinguir a los extranjeros que llegaban allí, y a mí, claro, pues con pinta de español, cada vez que iba a comprar con algún amigo que iba de visita, me llamaban en español, oye tú, ven, que te compra algo, y si decía que no, me decían, tacaño, no compras nada, eres muy tacaño. Pues esa era la China de ese momento, una China que estaba de moda y en la que los españoles iban encantados a comprar, que tras su ingreso en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, se había convertido en la fábrica global y sus productos baratísimos pues estaban inundando los mercados de todo el planeta.
Para que se hagan una idea, porque tenemos una memoria bastante frágil y olvidamos muy rápidamente, la guerra comercial que había en ese momento era no como es ahora por la tecnología, sino por la industria textil, que estaba siendo desmantelada en Europa, en Estados Unidos y especialmente aquí en España, que era una potencia textil, por la deslocalización de las empresas a China. Las firmas chinas, por supuesto, no tenían rival porque los sueldos que pagaban en ese momento, en el año 2005, oscilaban entre unos 500 y 1.000 yuanes, que esto al cambio eran entre 47 y 94 euros al mes por jornadas de 13 horas y con solo un día de descanso cada 10 días. Y esto, como bien ha dicho Alfredo antes, no es nada que a mí me haya contado nadie. Esto es lo que, bueno, me lo ha contado el gerente de la empresa que estuve visitando, una empresa textil que se llama Hubao, que estaba en una provincia costera muy industrial, que es la provincia de Zhejiang, y que estuve visitando precisamente en un viaje organizado por el gobierno chino ese año 2005, en plena guerra comercial del textil. Entonces, claro, cuando a mí me dicen que allí los trabajadores ganan entre 47 y 100 euros, trabajan 13 horas, pues claro, con mi mentalidad occidental, a mí la pregunta que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿esto es explotación laboral? Le pregunté yo al director de la fábrica. El director de la fábrica se llamaba Yang Maoyang. Y él, evidentemente, pues se enfadó bastante con mi pregunta y su respuesta es muy clara y esto es lo que me dijo. Él me dijo que desde que la empresa Hubao había abierto las puertas en ese lugar, en esa ciudad, habían sido la primera marca de la región durante 13 años consecutivos por su capacidad para generar empleo. Además, habían contribuido al desarrollo de la zona no solo por este crecimiento económico, sino también atrayendo inversiones, otras firmas auxiliares e incluso construyendo carreteras, escuelas y redes de suministro de agua en el polígono industrial. Pero frente a ese modelo nacional tenemos otro modelo chino de inversiones en el extranjero, y el ejemplo más claro es África, donde China da un préstamo a un país africano que está fuertemente endeudado a cambio de explotación de recursos naturales, a cambio de construir fábricas, a cambio de construir un estadio. Todas esas infraestructuras las hacen empresas chinas con buena parte de su personal chino traído desde China para que esté trabajando allí y, por lo tanto, los locales se quejan de que hay poca retribución a la comunidad local. Es algo que, ahora que China ha ampliado su espectro de inversiones y que va a llegar aquí a España, y es muy bueno que llegue porque realmente hay empresas muy potentes y va a venir muy bien a la economía, pero creo que tenemos que ser conscientes también de que haya reciprocidad. Reciprocidad a la hora de que cuando alguien invierte aquí y se beneficia, esa inversión también tiene que beneficiar en tu comunidad y que no todos los beneficios luego se vayan a China. Si el gobierno chino nos ha enseñado con todo este orgullo lo que consideran que es lo mejor de su industria textil, con jornadas de 13 horas por unos salarios de 50 euros, mi pregunta es, ¿cómo serían o cómo serán los talleres clandestinos de ropa que inundan los mercadillos de todo el mundo donde se puede comprar cualquier prenda a solo 1 euro? Y esto ya no está ocurriendo en China, porque este es otro cambio que hemos visto en estos 20 años. China ya no tiene esa mano de obra tan barata precisamente por esta evolución y ahora la industria textil pues, se ha deslocalizado a otros lugares como Vietnam, Indonesia y sobre todo Bangladesh, que son lugares que yo también he estado visitando y donde he visto estos patrones de crecimiento y de esta mano de obra por estos sueldos que nosotros pensamos que son explotación laboral, pero que a esas familias, por supuesto, pues le dan el futuro y le dan una manera de salir adelante en su vida. Con respecto a las negociaciones, aquellas negociaciones sobre la guerra comercial, y para que nos sirva un poco de ejemplo a la guerra comercial que estamos viviendo ahora, pues en ese momento las estaba llevando el entonces ministro de Comercio chino, que se llama Bo Xilai, sigue vivo, aunque está enfermo, y era un líder muy carismático y desenfadado, que recuerdo que en una de sus conferencias, de sus ruedas de prensa con su homólogo de la Unión Europea, era el comisario británico Peter Mandelson, Bo Xilai le dijo que China necesitaba venderle a Europa 800 millones de camisetas para poder comprar un avión Airbus A380.
Y cuando finalmente llegaron a un acuerdo, pues le regaló una camiseta y le volvió a repetir esto, ¿no? Que sepa que tenemos una guerra comercial porque yo tengo que venderte a ti 800 millones de camisetas. Bueno, pues en la actualidad, ustedes ya saben que China es capaz de construir sus propios aviones, que ya tiene un modelo que está empezando a exportar, ya lo tienen en China, lo tienen funcionando en China y quieren exportarlo a otros países de la zona y países en vías de desarrollo del llamado sur global que China quiere liderar. Y, por supuesto, China ha sido el país donde más se ha extendido la alta velocidad de tren, con sus propios trenes que también están exportando ya a otros lugares, para que se hagan una idea de cómo ha evolucionado la tecnología de China y las guerras comerciales que se libraban entonces. Citroën tenía mucho éxito, estaban fabricando estos coches, que estaban los taxis ya, bueno, destartalados de todo el trote que tenían, y precisamente tienen una fábrica en la ciudad de Wuhan, que todos ustedes recordarán por el coronavirus. Bueno, pues hoy ya no se ve, por supuesto, ninguno de esos coches, y la mayoría de los taxis y muchos de los coches que circulan por las carreteras chinas, y ya lo estamos viendo también aquí en España, son vehículos eléctricos, todos de marcas chinas. El año pasado, la última vez cuando fui a entregar, pues yo la verdad es que me quedé asombrado de ver tantos coches de marcas que no conocía, que habían proliferado en tan poco tiempo. Esto es en la plaza de Tiananmen, como esa es la entrada a la ciudad prohibida, y el retrato de Mao que sigue allí colgado, pues en esta plaza, que es la mayor plaza del mundo, a un lado está el Gran Palacio del Pueblo, que es donde se celebra la Asamblea Nacional Popular y los congresos del Partido Comunista, y al otro está el Museo Nacional de China, y en el centro está el mausoleo de Mao. Pues esta plaza, que es la mayor del mundo, cuando era la Asamblea Nacional o cuando era el Congreso del Partido Comunista, se llenaba de estos Audis A6 negros. Cada líder, cada diputado, hay 2.300 diputados en la Asamblea Nacional y un número similar, unos 2.300 cuadros del partido que se reúnen en el Congreso. Todos ellos iban a la plaza, aparcaban en la plaza y era un desfile del Partido Comunista, el lujo que mostraban con estos coches. Y no solo con los coches, porque evidentemente el poder en China estaba acompañado de muchísimas prebendas y de muchísimos lujos que, a pesar de ser miembros de un partido comunista, lucían en ese momento con todo descaro. Tanto que en aquellos momentos en los que había un poco más de libertad para comentar en las redes sociales, en ese momento pues estaba una red social que se llama Weibo, pues la gente realmente se indignaba de ver a los representantes del pueblo, a los representantes del Partido Comunista, llegando a esta plaza donde Mao, en ese balcón, había fundado la República Popular, había fundado un Estado comunista. Cómo llegaban en Audis A6, vestidos con sus mejores galas, con bolsos carísimos, pero una cosa que no va a conseguir es cambiar el gusto de la clase media urbana que se ha acostumbrado al dinero, a los productos de calidad. El chino, a mí me parece que es una persona muy pragmática, muy emprendedora, que está pensando en los negocios y que es muy moderno y que le gusta aceptar lo mejor que tiene. Y en los coches, lo mejor que tiene, lo que más le gustan son los Mercedes. A los chinos les encantan los Mercedes. Si aquí yo en Córdoba, pues tengo amigos chinos que tienen negocios y cuando me reúno con ellos, todos llegan con el Mercedes. Digo, hay que ver a los chinos cómo gustan los Mercedes. Pues es verdad, a Helen también le gusta mucho. Lo que pasa es que siendo periodista va a ser complicado. Más cambios de la vida, cómo ha cambiado en China. El alquiler de mi apartamento, que cuando yo llegué empezó por 3.000 yuanes. Eso al cambio en el 2005 eran 270 euros. Era un apartamento de una habitación, con una cocina, un saloncito, el baño, estaba bien. Evidentemente no era caro, era un precio bastante razonable. Luego ya me mudé a este otro piso en esta calle que les he dicho, que era el centro, el corazón de Pekín, que empezó a cambiar de esa manera. Este ya era un apartamento mayor, de casi 100 metros cuadrados, con 2 habitaciones, 2 baños, planta 27, pues era un sitio mucho mejor. En ese momento costaba pues unos 700 euros cuando me mudé. Ya había subido,
pues el 270, 300, pues 600, 700. Lo que demuestra cómo se había disparado el precio inmobiliario en China. Por desgracia, eso también ha cambiado y la burbuja inmobiliaria en China también ha estallado. No de la forma tan violenta como lo hizo en Estados Unidos, arrastrando al resto del mundo con la caída de Lehman Brothers. Es una caída que está controlada, pero los precios del inmobiliario en las grandes ciudades chinas ya no suben tanto como antes y no son tan caros. Hay algunas zonas muy buenas que siguen manteniendo esos precios. Y otra cosa muy curiosa sobre los precios es que también demuestra mucho el carácter chino. Los pisos que estaban cerca de un colegio que tuviera unas notas muy buenas en la selectividad china, esos estaban disparados. Porque los padres, aunque no vivieran en esa zona, si tenían dinero, lo que querían era llevar a su hijo a ese colegio porque sabían que en ese colegio se iba a asegurar una de las notas más altas en la selectividad china. Y lo que tenemos es que hay unos índices de paro juvenil del 20% o cercano al 20%. Estas cifras que han salido durante los últimos años, hubo un momento en que llegaron a asustar tanto al régimen, sobre todo en la época de la pandemia, que estaba la economía muy parada, que llegó a dejar de dar esta cifra porque evidentemente no convenía. Igual que otras cifras que se daban antes, el número de, lo llamaban incidentes de masas. Incidentes de masas eran las protestas populares que había. Eran decenas de miles cada año. Ese número, como tampoco era un número positivo, pues dejó de darse. Y volviendo al ministro Bo Xilai, que les comentaba antes, el ministro Bo Xilai, aquí como ministro de Comercio, llegó a reunirse con algunos de sus homólogos españoles, como José Montilla, cuando fue ministro de Comercio y estuvo en China. Pues el ministro Bo Xilai, que era una de las figuras más destacadas, más prominentes del régimen, y alguien de quien un embajador español dijo, este hombre, si estuviera en una democracia, ganaría elecciones, porque realmente se ganaba a la gente. Pues este hombre hoy lucha contra el cáncer mientras cumple cadena perpetua en una cárcel porque fue uno de los primeros purgados antes del traspaso de poder. Fue asesinado un empresario británico que se llamaba Neil Heywood, que era amante de la mujer de Bo Xilai, la señora Wu Kailai. Pero este hombre, que era amante de esta mujer, ayudaba a la pareja a sacar el dinero negro que habían amasado con la corrupción, lo sacaban fuera de China. Y también le había buscado al hijo de la pareja, le había buscado estudiar en algunos colegios muy buenos del Reino Unido y creo que incluso a Oxford. Pero lo que reveló todo esto fue esa vida disoluta de la élite del régimen. Y eso fue algo de lo que todavía no sabemos todo, pero que sí que fue un escándalo muy sonado, porque todo empezó porque este ministro Bo Xilai, que era una figura en alza, fue llevado a una ciudad que se llama Chongqing, digamos que fue defenestrado o perdió poder, lo llevaron como secretario provincial a esa ciudad y en esa ciudad, para ganarse el apoyo de la gente, empezó a poner en marcha unas campañas maoístas, algo que realmente sorprendía porque él había estado antes como ministro de Comercio muy liberal, ¿no? Las purgas, ya sean más o menos públicas como esta, como las que son privadas, se han sucedido desde entonces a medida que Xi Jinping ha ido consolidando su poder absoluto y eliminando, eso es lo más importante, el límite de 10 años para el mandato presidencial. Entonces, Xi Jinping se ha perpetuado en el cargo y se ha erigido en el dirigente más autoritario desde Mao. Al mando de Xi, China ha pasado de ser una dictadura colectiva, consensuada por las distintas ramas del Partido Comunista, a una personalista. Y esto es lo que ocurrió en la desastrosa época de Mao, el gran timonel. De estas caídas en desgracia no se ha librado ni su antecesor, Hu Jintao, el anterior presidente. Imagino que recordarán aquellas imágenes del 20º Congreso del Partido Comunista en la que el anterior presidente de China es sacado a rastras, sacado a la fuerza, por una orden de Xi Jinping. Yo estaba también allí en ese momento, en el Gran Palacio del Pueblo, en ABC. De hecho, publicamos una serie de fotos que yo creo que tengo por aquí, que muestran esa secuencia, esa expulsión, que fue realmente dramática, porque ahí lo que vimos es cómo a una orden del presidente Xi Jinping, que vio que Hu Jintao estaba tocando unas carpetas, movió la cabeza, alguien vino, él dio una orden, de repente aparece un guardaespaldas, levantan a Hu Jintao
y se lo llevan. Y Hu Jintao se resiste durante un par de minutos. Al principio, eso ocurre en un momento en el que se supone que nada tiene que pasar, porque es el momento en el que ese pleno del Congreso, esa sesión de clausura, se ha detenido para que entre la prensa que estamos esperando en los salones del Gran Palacio del Pueblo para que tomemos posiciones y grabemos. Esto los chinos no lo han visto, no saben lo que pasó ahí. Esto no se retransmitió para los chinos. Los chinos, yo tengo amigos chinos y tengo amigos chinos en el Partido Comunista que habían oído algo, o si tienen una VPN donde pueden entrar en Internet y pueden ver la BBC o el New York Times o el Washington Post o la CNN, van a ver esas imágenes. Pero esas imágenes no se han visto en China. Y para los chinos, que a un expresidente mayor, un anciano, por su cultura confuciana, lo traten de esa manera, eso es realmente ofensivo y les molesta mucho y les enfurece tratar así a una persona mayor. No sabemos realmente qué pasó, por qué lo sacaron, si fue una purga pública, si fue para dar un escarmiento allí, o si fue, que es mi teoría, que en esos papeles que Hu Jintao quería mirar estaban los nombres de la cúpula del régimen, y en esa cúpula del régimen no había nadie de su cuerda, no había nadie de su facción. Entonces, yo lo que pienso que Xi Jinping ve que Hu Jintao está inquieto porque ve que no hay nadie de su cuerda y puede temer que cuando lleguen las votaciones a mano alzada, Hu Jintao no levante la mano y estén todos los 2.300 diputados, cuadros del partido, votando a favor de Xi Jinping, menos el anterior presidente de China. Y quizá en un momento de control de daños, mejor que se vaya a arriesgarme a esta posición, lo voy a echar, porque también hay unas fotos muy curiosas en las que Xi Jinping, yo tenía un teleobjetivo y él está mirando justo a la grada donde estábamos los periodistas. No hubo ningún murmullo en la sala, más allá de los periodistas, que estábamos un poco sorprendidos de ver qué pasaba. Toda la gente, todos los cuadros del partido, pues estaban mirando al frente, impertérritos, nadie miraba, nadie decía nada, era como si no estuviera pasando nada. Y cuando salí después, yo me encontré con una colega china y le dije, pues, ¿qué ha pasado con el presidente Hu Jintao? Su primera reacción espontánea fue encoger el cuello, mirar a izquierda y derecha para ver si había alguien que la estuviera viendo, hablando conmigo, y me dijo, pues yo no lo sé, yo no he visto nada, yo estaba fuera de la sala. Eso es el miedo como acto reflejo, y eso es muy triste. Y eso yo lo he visto aquí en China, que es la potencia del siglo XXI, que va a cambiar el mundo, que es un país al cual tenemos que respetar y con el que tenemos que unirnos, pero que también tenemos que saber que eso está ocurriendo y está ocurriendo cada vez más. Y también lo he visto en Corea del Norte, donde ni siquiera hay oportunidad de que tú hables con un norcoreano, y en Birmania, en la época de la dictadura, antes de la liberación de Aung San Suu Kyi, a la que también tuve la suerte de entrevistar cuando fue liberada. Aquí estamos viendo cómo él había estado toqueteando las carpetas que están ahí, él ya da una orden, llama, viene este guardaespaldas, ahí se lo lleva, ya le está convenciendo. Los otros son pues el 4, el 5 del régimen, que están bastante sorprendidos de ver que está pasando algo. Este es el primer ministro Li Keqiang. Como pueden ver, está toda la cúpula aquí sin mascarilla y todos los demás llevan mascarillas. Y aquí, ¿cómo se lo llevan a la fuerza? Le están tirando. Hay un momento que se ve que la situación es muy incómoda. Esto está pasando, pasan como 2 minutos hasta que se lo lleva. La situación es tan incómoda que este hombre también, que está sudando del agobio que está sufriendo y cómo se lo están llevando. Xi Jinping ha dado la orden, ya no va a decir nada más, ampliamos esto. Aquí había listas electorales de las votaciones que se habían hecho. Esto publicamos la secuencia. Hay un vídeo de esto que se ve todo muy bien, pero la secuencia a mí me gusta porque congela perfectamente los momentos. Hay otro momento también que él intenta levantarse para mediar, para decir algo, y él se llama Wang Huning, le tira de la chaqueta para que se siente diciéndole, no te metas, este no es tu problema. Y hay por aquí, había una foto que me gustaría enseñarles. A mí me gusta esta foto, porque esta foto
este juego de miradas que hay entre el presidente Xi Jinping y Hu Jintao, la cara de perplejidad. Hay una teoría también que dice que es que Hu Jintao tiene Alzheimer, que no se encuentra bien y que lo sacaron para que no provocara ningún numerito. Bueno, pues no sé si es verdad o no, pero realmente ese señor sabe que lo están echando de ahí. La cara de miedo que tiene también Li Keqiang, que luego pues falleció poco después. Y aquí estamos viendo como nadie le mira, todos están impertérritos. Él se llama Wen Jiabao, él fue el primer ministro de Hu Jintao, era el número 2 del régimen durante los años que él estuvo. Es un superviviente, no, ya se ve, es que no miran nada, están impertérritos, como si nada estuviera ocurriendo. Pues eso es un momento realmente bastante potente que vivimos en ese congreso. Les voy a hablar ahora de otro ilustre purgado que quizá no es tan famoso como el expresidente Hu Jintao. Se trata del ministro de Exteriores chino, Qin Gang. No sé si ustedes recuerdan el nombre o no, pero este hombre fue purgado hace un par de años. Él es uno de los primeros funcionarios que yo conocí al llegar a China, al llegar a Pekín en el año 2005, cuando me acredito ante la embajada china, tengo que ir a presentar mis credenciales al Centro de Prensa Internacional, que en ese momento era una oficina en un edificio. No tiene nada que ver con el enorme centro de prensa que ha montado, que ha construido el Ministerio de Exteriores justo al lado. Ese señor Qin Gang acababa de volver de su estancia en la Embajada de China en Estados Unidos y él se estaba preparando para ser el portavoz del Ministerio de Exteriores. Y la impresión que a mí me dio, por su carácter, que era muy abierto, era muy amable, él dialogaba con nosotros, es que era una persona que formaba parte de esa nueva China que se estaba abriendo al mundo, que quería relacionarse, que hablaba inglés perfectamente, que conocía el mundo occidental, que defendiendo un régimen que era totalmente distinto, él escuchaba, debatía con mucho respeto y no tenía nada que ver con estos lobos guerreros que luego aullaron tanto en la diplomacia china. Pues Qin Gang llegó a ser, después de portavoz de Exteriores, Qin Gang venía con nosotros a los viajes, hablaba con los periodistas, era muy abierto, llegó a ser embajador en el Reino Unido, llegó a ser embajador en Estados Unidos también, llegó a ser el traductor de Trump y Xi Jinping cuando Trump fue a visitar a Xi Jinping en el año 2017, lo que demuestra que era un hombre de confianza de Xi Jinping. Y después de este congreso, esto fue el 22 de octubre de 2022, 20º Congreso del Partido Comunista, Qin Gang, que era embajador en Estados Unidos, fue nombrado ministro de Exteriores. Pero su cargo, claro, fue nombrado ministro de Exteriores y tomó posesión o se estrenó en el cargo en la Asamblea, en el Parlamento, que fue en marzo del año 2023. Su misión era intentar reconectar a China con Occidente después de la pandemia del COVID, porque se había aislado, pero fue purgado en el verano de 2023 y todavía no se sabe qué ha sido de él. Según algún medio, había muerto, no parece que eso sea probable. Hay otra información que dice que ha sido enterrado, ha sido destinado a un sótano en una editorial del gobierno, pero una persona que ha sido de las más poderosas, no se sabe qué ha pasado con él. Y hay unos rumores que apuntan a un lío de faldas, a un romance, porque él estaba casado pues, con una joven periodista con la que había tenido un hijo en Estados Unidos y que quizá él, que era embajador en Estados Unidos en ese momento, por haber tenido ese hijo con esa periodista china en Estados Unidos, podría haber comprometido algún secreto de seguridad del régimen. O otra opción, otra hipótesis es que a Rusia, que ya estaba en la guerra de Ucrania, no le gustaba Qin Gang porque era más próximo a Occidente y finalmente pues acabaron por defenestrarlo. Pero bueno, eso no sabemos qué es lo que ha pasado, otro de los misterios de China. Ahora pensamos que China es muy cerrada, pero bueno, tampoco dejemos que la nostalgia nos empañe la memoria, porque ya en ese momento, cuando estaba en mis primeros años, ya era la dictadura más poderosa del mundo y perseguía sin descanso a los disidentes, a muchos de los cuales yo tuve la oportunidad de entrevistar, como por ejemplo el famoso artista Ai Weiwei.
cuyo estudio en Pekín era fácil de reconocer porque estaba en una zona, era un pueblo, mezcla de industrial y rural. Su casa era muy fácil de localizar, era la que estaba rodeada de cámaras. Liu Xiaobo, que fue Nobel de la Paz en el año 2009, 2010, perdón, yo tuve la suerte de entrevistarlo en el año 2007. Él promovió la Carta 08 por la democracia, que era un honor a la Carta 77 por la democracia de la República Checa en Checoslovaquia, y fue condenado a una pena durísima, 16 años en la cárcel, y finalmente murió también de otro cáncer fulminante en el año 2017. Y eso es una cosa bastante, para mí, después de todos estos años, ahora que lo estaba pensando y estaba viendo las fotos, la cantidad de personas que he entrevistado, disidentes, peticionarios, que son los que le han quitado la casa, no le han pagado la indemnización, se estrellan constantemente contra un muro, nadie les escucha, los meten en la cárcel, les pegan, depositan sus esperanzas en un periodista extranjero pensando que va a solucionar algo. Por lo general no podemos solucionar nada, solamente que se sepa su historia. ¿Y cuántos de ellos han muerto? Hay bastantes de ellos que han muerto y le voy a enseñar una foto que es bastante fuerte y es esta foto. Esto fue en diciembre de 2005 en un pueblo donde hubo una protesta del pueblo estaba protestando contra la construcción de una central térmica. Llevaban ya varios meses protestando, los ánimos estaban muy calientes y en una protesta al final el ejército acabó disparando a la gente. Y la foto es del día 10 de diciembre del año 2005. Yo tuve la suerte, el pueblo fue cerrado después, yo tuve la suerte de poder entrar en el pueblo y por suerte poder entrevistar, que fue una odisea llegar hasta allí y entrar en el pueblo que estaba cerrado, poder entrevistar al padre de la víctima y a su esposa, que nos estuvieron atendiendo. Pues esos son casos que realmente luego te dejan un pozo muy profundo porque ves la indefensión del ser humano y del débil en ese momento con un sistema que supuestamente quiere que haya más igualdad y que los débiles no lo sean, ¿no? Como es un régimen comunista. Estos son la primera noticia también cuando murió un primer ministro que había sido defenestrado por ser demasiado blando en Tiananmen, pues estos venían a recordarlo, ¿no? A recordarlo a él. Por supuesto, la policía se los llevó enseguida. Estos también son padres de Tiananmen. Su hijo murió en las protestas de Tiananmen. Cada aniversario la policía los ponía bajo arresto domiciliario, los sacaba de Pekín, los llamaba, no, nos han llevado de vacaciones fuera de Pekín. Los sacaban de Pekín para que no hablaran, para que no salieran. El pobre hombre, varios años después, esta entrevista del año 2007, pues en el 2013 el padre acabó suicidándose unos días antes del aniversario. También recuerdo a otra disidente que se llama Zhao Xunli, que la debo tener por aquí. Zhao Xunli, que era otra disidente, una abogada que había estado en un campo de reeducación, iba a ir a declarar en un comité de derechos humanos en Ginebra de la ONU. La detuvieron en el aeropuerto, la mujer estaba enferma, tenía un cáncer, no recibió el tratamiento adecuado y murió al cabo de pocos meses. Y lo que es más grave, que tanto en este caso como en otros, como en el que le he mostrado antes del pueblo del muerto, cuando el gobierno tiene el cuerpo, a la familia le dice: si quieres el cuerpo, tienes que firmar aquí que ha sido culpa suya, no culpa nuestra. Entonces, eso es bastante triste. También hay por aquí otra familia, lo que les comentaba antes. Este es otro famoso disidente, se llama Hu Ya, es premio Sájarov del Parlamento Europeo. Después de la entrevista, creo que tengo la foto por aquí, me mandó esta foto. Le habían partido la cara después de la entrevista. La hicimos en el reservado de una tetería, se había escapado del policía que lo vigilara y bueno, pues al final. Y este es Liu Xiaobo, el Nobel de la Paz, que también hicimos la entrevista, estaba bajo arresto domiciliario, bajo vigilancia, salió, lo conseguimos entrevistar y bueno, pues ya saben que murió después de un cáncer fulminante. Esta familia, es muy curiosa también, tenían un hostal, era un negocio privado,
el padre de este señor, por ser un héroe de la guerra contra los japoneses y un héroe del Partido Comunista, le habían permitido tener un hostal privado en Pekín. Él era el único negocio privado que había en la China de Mao y había salido en los periódicos, ¿no? Pues con la China del desarrollo, del capitalismo, de la apertura, derribaron ese edificio, no le dieron la indemnización que quería y estaba protestando. Al final también su hijo, desesperado, acabó suicidándose. Bueno, son historias tristes de esta China, de luces y sombras, de crecimiento, del desarrollo, que a veces pasa como una apisonadora por delante de mucha gente y donde vemos pues desde el lujo más excesivo hasta escenas como esta donde la gente pues trabaja para recoger todo lo que es el reciclaje.